Café y té, un podcast de Onda China. Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de Café y Té. En un mundo tan interconectado como fragmentado, ¿cómo podemos lograr que las civilizaciones se comprendan verdaderamente? Hoy, 10 de junio de 2025, celebramos por primera vez el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, una fecha impulsada por China y aprobada por la ONU. No se trata solo de una conmemoración, sino de una invitación a conversar desde el respeto y la igualdad. Así es, Pedro, y un saludo para nuestros amigos. Pienso que el diálogo entre civilizaciones no debe quedarse en los discursos oficiales, debe experimentarse en la vida cotidiana. Por eso, en este episodio nos acompañan 6 invitados e invitadas de América Latina y Europa, expertos en China y en diálogo intercultural. Sus voces nos ayudarán a entender por qué este día es importante y cómo podemos llevar su espíritu más allá de las palabras. Sí, y primero nos acompaña doctora Patricia Castro Obando. Ella es de Perú, es profesora en la Pontificia Universidad Católica y es sinóloga. Desde su experiencia como sinóloga, ¿qué papel ha desempeñado China en la promoción del diálogo intercultural en América Latina? ¿Y cree usted que el concepto chino de armonía en la diversidad, He Er Bu Tong, puede ofrecer una alternativa a los modelos occidentales de convivencia cultural? China ha desempeñado un papel estratégico y multifacético en la promoción del diálogo intercultural en América Latina, especialmente en las últimas 2 décadas. Ese trabajo está basado en 3 pilares principales: la diplomacia cultural, la cooperación educativa y los intercambios artísticos. En términos de diplomacia cultural, por ejemplo, a través de los institutos Confucio, los programas de intercambio académico, el programa de becas, China ha facilitado este aprendizaje del idioma y la difusión de su cultura. En términos de cooperación educativa, podemos ver los proyectos como la creación de centros de estudios chinos en universidades y la participación activa en foros multilaterales, como por ejemplo CELAC China. Todo esto fomenta la investigación comparada. Y en términos de intercambios artísticos, hemos visto giras de artistas chinos, exposiciones de arte, coproducciones cinematográficas y televisivas. Todo esto ha creado un puente simbólico de entendimiento mutuo. Desde la sinología, por ejemplo, se observa un interés genuino por parte de China en presentar su civilización como una fuente de valores y saberes alternativos, apelando al respeto mutuo y al aprendizaje compartido. Todos estos esfuerzos muestran la intención clara de China de posicionarse como un socio global respetuoso de la diversidad cultural. Sí, considero que el concepto chino de armonía en la diversidad, He Er Bu Tong, representa una valiosa alternativa para complementar, que no es lo mismo que reemplazar, los modelos occidentales de convivencia cultural. Este principio confuciano parte del reconocimiento de las diferencias como componentes naturales y enriquecedoras de una convivencia armónica, sin exigir uniformidad. A diferencia de enfoques que tienden a jerarquizar culturas o imponer valores universales, la visión china promueve un equilibrio dinámico, donde la identidad colectiva se construye a partir del respeto a la pluralidad. En esa línea, el modelo chino permite la coexistencia de identidades diversas bajo marcos comunes de objetivos nacionales, evitando la fragmentación social y además da prioridad a la cooperación concreta. Sí, ahora pasamos con el señor Zulio Ríos, de España, especialista en política internacional y asesor emérito del Observatorio de la Política China. ¿Cómo evalúa la relevancia geopolítica de que haya sido China quien propusiera la creación del Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones? A su juicio, ¿de qué forma podría Europa beneficiarse de adoptar una actitud más abierta hacia los valores culturales no occidentales? China hoy día es un actor relevante, un actor global influyente, con unas capacidades que son
reconocidas por otros actores internacionales, y sin duda el hecho de que abandere, que promueva una propuesta como esta de creación de un Día Internacional de Diálogo entre Civilizaciones es una contribución, un aporte más a cierto enfoque de las relaciones internacionales que pone el acento en el diálogo, en el compromiso, en la búsqueda de acuerdos, ¿no? Y por lo tanto debe enmarcarse pues, en esa propuesta permanente que China realiza en el sentido de ofrecer una alternativa de gestión a los problemas internacionales, que pone sobre todo el acento en la idea de avanzar hacia una comunidad de futuro compartido en la que los diferentes actores puedan relacionarse de manera democrática, de manera racional y de manera dialogada, ¿no? Por lo tanto, esta propuesta realza la apuesta por el diálogo, contribuye a tender puentes, de forma que no solo se queda en la retórica, en la narrativa, sino que también apuesta por idear invitaciones a multiplicar las acciones movilizadoras para hacer la realidad, ¿no? Por otra parte, indudablemente, esto contribuye a multiplicar las relaciones de China con otros actores, y muy especialmente con los países del sur global, y a poner sobre la mesa, sobre la agenda de los asuntos internacionales, temas y enfoques nuevos que sin duda pueden contribuir a distender las relaciones internacionales y a facilitar que se abra camino pues una realidad diferente, una agenda diferente, unas propuestas distintas que efectivamente refuercen esa idea de un futuro compartido para la humanidad. Europa es una civilización como la China antigua, ¿no? Y que ha realizado importantes aportaciones a la humanidad en su conjunto y a su escala de valores, ¿no? Políticamente los valores europeos son parte de los valores universales, ¿no? Y probablemente le habrán hecho más daño que bien esa idea de que solo son valores universales los valores europeos, ¿no? En la medida en que significa pues una autoidentificación excluyente de otras realidades, de otras civilizaciones que con independencia de su poder económico, de su influencia, son también valores universales y aportaciones de gran valor al acervo común de la humanidad, ¿no? Yo creo que esta propuesta del Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones a Europa la refuerza en la visibilidad de sus valores, en la medida en que el diálogo también debe de reconocer su propia existencia una vez más, y a la vez los enriquece de manera activa en esa transacción, en esa relación con otras civilizaciones importantes de nuestro tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que más allá de los valores universales que todos podemos compartir y que no son tan diferentes, ¿no? Como la solidaridad, la prosperidad, la democracia, la libertad, la justicia, la paz, etc. Hay un catálogo de valores comunes que constituyen una intersección a potenciar, ¿no? Y en ese sentido el orden civilizatorio debe ser un orden incluyente, y esa inclusión yo creo que nos beneficia, nos enriquece a todos, y también Europa, partiendo de que efectivamente las contribuciones de los valores europeos pues son un aporte importante, pero no único, no exclusivo, al acervo común de la humanidad. Luego contamos con la señora María Francesca Staiano.
Ella es de Argentina, directora del Centro de Estudios Chinos IRI-NLP. Queremos saber cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Academia Latinoamericana al interpretar y comprender los valores culturales y civilizatorios de países como China, y podría usted compartir algunos ejemplos concretos de proyectos académicos que desde su institución hayan contribuido a fomentar el diálogo intercultural con China. Los desafíos que enfrenta la Academia Latinoamericana para interpretar los valores de civilizaciones como China origina en un déficit constitutivo de civilización propia de América Latina debido a una colonización feroz, antigua y que sigue estando en la cultura dominante, la destrucción de los pueblos originarios y la fuerte inmigración europea. También la cercanía con Estados Unidos, que siempre propusieron un modelo de relación basado en la fuerza y en la injerencia en los asuntos internos de los países de América Latina. Esto lo hemos visto en la historia, en donde varios golpes de Estado y una militarización forzosa por el lado de Estados Unidos ha marcado profundamente la autonomía latinoamericana. Por otro lado, en cambio, hay muchos puentes entre China y América Latina. Pensemos en el concierto de Tianxia con el de Pachamama, que es muy parecido en las antiguas culturas de América Latina. También la necesidad de una agenda de desarrollo inclusivo y de alta calidad. Y sin embargo, hay una alta fragmentación entre los países de la región latinoamericana a la hora sobre todo de entender la relación de China y hacia dónde tiene que ir. En esto los medios de comunicación también tienen una fuerte responsabilidad porque no siempre le dan voz a los académicos serios, sino utilizan politizaciones de ciertos estudios para marcar una mayor cercanía con los socios tradicionales que son Europa y Estados Unidos. Yo me encuentro coordinando el Centro de Estudios Chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, que es uno de los primeros centros de estudios sobre China. De hecho, fue fundado en 1996 y así que el próximo año ya cumplirá 30 años de actividades académicas y de intercambio entre la civilización argentina en particular y latinoamericana más en general con China. En ese marco, nosotros hemos fundado la especialización en estudios chinos en el 2017, en el que ya estamos en la quinta cohorte y los especializados que salen de ahí muchas veces también forman parte del Centro de Estudios Chinos como investigadores. Y los proyectos académicos que hemos tenido en estos años son muchísimos. Acá ahora, con el tiempo limitado, me limito en decir los más importantes. Seguramente con la CAS, con la SAS, hemos organizado el Foro Mundial de Estudios Chinos, el primer simposio latinoamericano en Buenos Aires al margen del G20 en 2018. También formamos parte del consorcio FLAUC con la Fudan University, en el que desarrollamos varios proyectos muy relevantes sobre erradicación de pobreza, urbanismo. Cabe marcar que, sobre todo con referencia al proyecto sobre erradicación de pobreza en América Latina, formamos parte con un equipo también de Brasil y de otros países y hemos participado en el Foro CELAC China sobre erradicación de pobreza y desarrollo, más publicaciones conjuntas. Otro punto más importante, muy importante de cooperación es la comunidad de destino compartido, con el que, sobre que hemos fundado un centro conjunto con la Universidad de Comunicación de China, con foros, publicaciones y congresos conjuntos. Y también tenemos un eje muy importante con la Tianjin University, o mejor con la Nankai University en Tianjin, sobre todo con el Centro sobre Derechos Humanos. Así que tenemos un intercambio permanente, constante. Yo viajo por lo menos 6-7 veces al año a China y también mis investigadores. Y también recibimos muchas delegaciones de China. Así que contamos con construir una verdadera comunidad académica de destino compartido.
También nos acompaña Raquel León de la Rosa, de España, del Observatorio de la Política China. En su labor de observación política, ha identificado momentos clave en los que malentendidos culturales hayan afectado las relaciones entre China y Occidente. ¿Qué herramientas comunicativas considera fundamentales para promover una comprensión más justa de la política y cultura chinas en los medios europeos? Sobre si he identificado momentos clave donde el malentendido cultural haya afectado las relaciones entre China y Occidente. Bueno, creo que este es uno de los grandes desafíos que todavía están presentes, sobre todo porque muchas veces la comunicación, es decir, principalmente todo lo que fue previo a principios de este siglo, tuvo que ver muchísimo esta interpretación occidental sobre el papel que jugaba China a nivel internacional. Mencionaba que justo se hacía todo esto a través de la interpretación de Occidente en función del papel que jugaba China a nivel internacional. Justamente creo que el momento en el que estamos se ha generado pues un área de oportunidad muy interesante, principalmente ¿no? ante todo lo que es el tema de la búsqueda de una mayor representación del sur global, no solamente en una cuestión, digamos, de inclusión en términos, digamos, de participación, sino también de entendimiento cultural, y que creo que esto es algo sumamente importante y necesario en función de la crisis de instituciones a nivel internacional que hoy en día se vive. Al mismo tiempo, creo que en esta parte de los malentendidos a nivel cultural, considero que un punto muy importante es justo, pues digamos ahora, los desencuentros entre potencias globales, principalmente el tema de Estados Unidos y China, en el que pues definitivamente esto afecta a todo el sistema internacional y sobre todo pues bueno, puede reafirmar o reconfigurar narrativas con respecto a China y su vinculación a nivel internacional. Entonces, definitivamente, pues creo que el proceso que ha tenido China, mencionaba que el proceso que ha tenido China durante estos años ha sido muy interesante e importante con respecto a una de las reflexiones que pues ya se veían venir durante los últimos 20 años, que es esta, digamos, inserción de la multiculturalidad a nivel internacional y reitero, sobre todo de estos espacios que a nivel epistemológico, a nivel ontológico, pues bueno, habían generado pues una especie de hegemonía cultural muy marcada entre lo que es el norte y el sur global. Con respecto a la segunda pregunta de qué herramientas comunicativas considera imprescindibles para fomentar un entendimiento más justo de la política y cultura chinas en medios europeos, bueno, creo que en este aspecto, más allá del ejercicio tanto europeo como latinoamericano, creo que hay que poner como preámbulo el tema de que algo que ha hecho China durante estos, digamos, últimos 20 años ha sido tener una diplomacia pública muy importante en el cual, pues definitivamente la cultura es parte de esto, ¿no? No obstante, pues una realidad es de que en cualquier espacio a nivel internacional, muchas veces los medios de comunicación pueden tener como estas politizaciones. Y justo en esta parte de la alta politización, en función, digamos, del contexto de la política internacional o los momentos que se viven, se genera muchísimo estos malentendidos en la parte de los diálogos culturales. Entonces, creo que en este sentido la parte de herramienta comunicativa, definitivamente pues uno de los puntos importantes es el diálogo. Creo que a nivel político aquí se ha avanzado bastante, no solamente en la parte, digamos, de Europa, sino que algo que se debe rescatar justo en este año y el año pasado,
pues son estos foros de cooperación con agendas muchísimo más transversales, no solamente con Europa y el próximo foro en julio, sino, por ejemplo, ahora el tema de la CELAC, China, el tema de la FOCAC, en donde definitivamente, pues bueno, este tipo de multilateralismo con una mayor inclusión hacia el diálogo civilizatorio, creo que es algo que se está cimentando y que puede traer a futuro resultados muy importantes en esta búsqueda de un entendimiento más justo a nivel político, cultural, social, medioambiental. Ya como comentario final, el tema justo de estas iniciativas globales encaminadas a la comunidad de destino compartido, considero que son herramientas muy importantes y sobre todo insisto en esta cuestión de la transversalidad, en la que no solamente son diálogos entre gobiernos, sino también entre distintos actores que hoy en día juegan un punto importante en la construcción de la política internacional, y que pues en ese sentido justo, ¿no? el poder abrir espacios hacia actores gubernamentales, no gubernamentales, a distintos niveles, no solamente a través de relaciones intergubernamentales, sino también a través de gobiernos locales, pues bueno, esto es algo como muy interesante y que en ese sentido creo que es algo que también China viene experimentando durante pues esta última década, en fortalecer también este proceso de inserción de la cultura y el reconocimiento de distintos puntos, es decir, mucha de la acción paradiplomática que hoy en día se realiza a través de ya sea gobiernos locales, ya sea a través de provincias y diálogos con homólogos a nivel internacional. En ese sentido creo que se han construido puentes con diversos alcances y que pues esto es lo que nos hemos insertado y que creo que es una herramienta muy importante y una infraestructura muy importante hacia este diálogo y multilateralismo muchísimo más justo. Por último tenemos dos invitados en espera, que ellos son Eduardo Regalado Florido, es de Cuba, jefe del proyecto sobre China en el Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, y Luis González, él es politólogo, internacionalista y sinólogo dominicano. Queremos saber, invitados, que en un mundo cada vez más polarizado, ¿cómo puede el diálogo entre civilizaciones contribuir a construir una gobernanza global más inclusiva? ¿Y perciben ustedes que en el sur global una mayor apertura hacia propuestas de diálogos entre civilizaciones lideradas por países como China? En un mundo marcado por guerras, crisis económicas y un orden internacional profundamente injusto, el sur global enfrenta el peso de estructuras coloniales y neocoloniales que persisten en el siglo XXI. Países como Cuba han sido históricamente marginados en espacio de decisión global, mientras soportan sanciones unilaterales, deuda externa y exclusiones tecnológicas que profundizan la desigualdad. Cuba, sin embargo, ofrece una alternativa. Su resistencia al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y su apuesta por la cooperación sur-sur demuestra que otro mundo es posible. Desde las misiones médicas internacionales hasta su participación en el movimiento de países no alineados, la isla ha priorizado la soberanía y la solidaridad, no la sumisión a potencias hegemónicas. Este enfoque se alinea con la visión china de un diálogo entre civilizaciones basado en el respeto mutuo y la cooperación sin condiciones. La iniciativa por la civilización humana y proyectos como la Franja y la Ruta refuerzan la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible en el sur global, desafiando modelos que concentran riquezas en minorías privilegiadas. Pero para que este diálogo sea genuino, deben transformar estructuras de poder,
La ONU debe ampliar la voz del sur global, descolonizar instituciones internacionales y priorizar derechos humanos desde perspectivas emancipadoras. Como señaló Cuba ante la Asamblea General, la paz verdadera nace de reconocer la dignidad de los pueblos, no de imponer agendas ajenas. Hoy, más que nunca, el sur global debe unirse para exigir justicia climática, acceso universal a vacunas y un sistema financiero que favorezca a las mayorías, no a las corporaciones transnacionales. La experiencia cubana y la cooperación con China muestra el camino, un multilateralismo equitativo donde la diversidad cultural sea fuente de fortaleza, no de jerarquías. En un mundo cada vez más polarizado, sin lugar a dudas que el diálogo entre civilizaciones, el diálogo civilizacional puede contribuir a la construcción de una gobernanza global más inclusiva, porque parte de la base precisamente del diálogo sincero, del diálogo entre formas de ver la vida históricas, tradicionales, formas de gobierno, creencias. Todo eso es parte de la cultura. Entonces, diálogo va a significar que tú vas a entender, tú vas a comprender mi historia, mi tradición, de dónde vengo, hacia dónde voy. Entonces, el hecho de que se produzca ese acontecimiento y se eche de lado el etnocentrismo, o sea, creerse una sociedad superior a las demás, creerse una etnia, un grupo humano, una cultura superior a los demás. Entonces, por eso el diálogo de civilizaciones, sin lugar a duda, va a permitir avanzar hacia un mundo de gobernanza global, no solamente más inclusiva, de gobernanza global esencial, o sea, todos los pueblos del mundo respetándonos mutuamente, la cultura, la religión, la forma de ver, no creyendo que la mía es la superior a la tuya, y sobre la base de ese entendimiento, entonces, plantearse una gobernanza global para todos unidos, entonces, enfrentar los problemas reales del planeta. Por eso tengo mucha confianza en que este diálogo de civilizaciones, esta iniciativa del presidente Xi Jinping de un mundo de diálogo de civilización, una civilización global, va a tener la oportunidad del planeta entonces de unir todos juntos para construir una comunidad de destino compartido para la humanidad sobre la base del respeto mutuo, del entendimiento de las culturas y de que ninguna es superior a la otra. El llamado sur global, que es precisamente donde están las principales grandes culturas milenarias del mundo, China, India, la cultura persa, los incas, los aztecas, los mayas, las grandes civilizaciones están en ese sur global que por mucho tiempo el etnocentrismo y el llamado norte global ha querido vender al mundo de que son culturas inferiores. Por eso estoy completamente seguro de que esta iniciativa de un diálogo de civilizaciones ha sido muy bien visto por el sur global, por la mayoría de los países del mundo, que son los que tienen una cultura fuerte, milenaria, tradicional, que lo único que esperan es que respeten su cultura e igual que la entiendan, entender las demás, y eso se logra con el diálogo entre civilizaciones. Entender las demás
participar en la construcción de una comunidad de destino. Y eso los países del sur global están muy claros y han recibido con mucha alegría esta iniciativa y han recibido y han visto muy positivo el que el día 10 de junio se declare el Día Internacional cada 10 de junio por iniciativa de la República Popular China, del presidente Xi Jinping, que la Asamblea General de la ONU declarara que cada 10 de junio sea el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. Y es lo que va a permitir precisamente que todos los países del mundo, incluyendo los del sur global, entonces se puedan entender, puedan compenetrarse, puedan intercambiar impresiones sobre la base del respeto y sobre la base, que es lo más importante, de tener claro que ninguna cultura es superior a otra. Entonces yo creo, en síntesis, que sí, los países del sur global han visto muy positivo y hay mucho futuro, mucho por delante. Este día 10 de junio y todos los demás vamos a celebrar ese Día Internacional del Diálogo de Civilizaciones, entre civilizaciones, y la mayoría de esos países precisamente están en el sur global. Claro, no quiere decir que también el llamado norte global y esa civilización occidental no participe, también debe participar en ese diálogo entre civilizaciones. Hoy, más que nunca, dialogar entre civilizaciones también significa escucharnos entre pueblos. Agradecemos sinceramente a nuestros 6 invitados, Patricia Castro, Sulio Ríos, María Francesca Estallano, Raquel León de la Rosa, Eduardo Regalado Florido y Luis González, por compartir sus reflexiones en una fecha tan significativa. Que el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones no se quede solo en una conmemoración del calendario, sino que se transforme en una práctica viva, cotidiana y compartida. Nos reencontramos pronto en el próximo episodio de Café y Té. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.